buenos días a todos los hermanos, amigos y todos los que están conectados en este momento a través de esta plataforma, también de YouTube y de Facebook. Un saludo muy especial a todos y por supuesto invitándoles a que tengan su Biblia lista para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor en estos minutos que están dedicados para que vayamos a la Escritura y miremos el consejo de ella para esta mañana, teniendo en cuenta que nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, depende de Dios y la guía, por supuesto, es de la palabra de Dios. Es exactamente la espada del Espíritu que es usada por el Espíritu Santo para guiarnos en cada situación. Si en este momento tuviéramos que preguntarnos ¿quién me ha guiado durante estos días? Creo que pues sería una buena pregunta, una buena reflexión, ¿no? Para ver al mando de quién hemos estado, es decir, quién ha estado guiando el timón de nuestras vidas en estos días. Son muchas las cosas que a diario se mueven en este mundo y que alrededor de nosotros, los cristianos, ¿no? Porque si hablamos del mundo en general, el mundo sigue bajo su dominio del sistema que impera, que es por supuesto diabólico. El mundo lleva un solo rumbo y va camino a lo que por supuesto está trazado también por parte de Dios. Pero el creyente verdadero, el que busca andar confiando en el Señor, aferrándose a su palabra todos los días, pues la vida se hace difícil, la vida se hace complicada, por supuesto, y eso exige que cada día tengamos que crecer, que profundizar, que mirar más allá siempre lo que su palabra, la palabra de Dios nos dice. No es un secreto que el mundo se mueve en cualquier cantidad de necesidades, de preocupaciones, de tristezas, de muchísimas cosas graves. Siempre pienso, se asusta uno con las cosas que ve, pero las que uno no ve o las que uno no sabe son mucho mayores. Y se habla de cifras, ¿no? En estos días de coronavirus y todo esto, pues las cifras que aparecen todo el tiempo es de eso, de muertos, de enfermos, de debilitados, de asustados, de preocupados, no solo por enfermos, sino por la economía. Ya están subiendo las cifras de gente muerta de hambre, de otros sin trabajo, de desempleo, de todo ese tipo de cosas es lo que realmente vemos en nuestros días. Y la pregunta en medio de todo eso es, ¿y el cristiano qué? Y el cristiano pues de una u otra manera también es afectado por todo eso, humanamente, y por supuesto en su deambular por este mundo. Pero más que eso, hay cosas que afectan más allá a la vida del ser humano y la vida del creyente también. Y una de esas cosas es que cuando miramos al ser interior como tal, vamos a encontrar que no solamente es que hay hambre, que hay enfermedades, que hay dolores, sino que el alma está enferma también, sino que hay necesidades mucho más profundas, donde muchos ahora más han tenido dificultades, conflictos, y la necesidad de tantas cosas en la vida, en materia emocional y materia espiritual son muy grandes. El vacío ahora parece que se ve mucho mayor en la vida de las personas, por supuesto sin Dios, donde muchos han optado por el suicidio y otras cosas. Y eso, de ahí no nos escapan muchos cristianos, que aún piensan en eso, que aún piensan en cosas duras de la vida, separaciones, desengaños, tristezas y todo eso. Y cada vez se escucha más la pregunta de muchas personas, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué pasa con Dios? Para aquellos que se han alejado de Dios en estos días, esa pregunta se hace difícil de responder. Pero para aquellos que han aprovechado este tiempo más bien para crecer y contemplar a Dios de una mejor manera y aferrarse a su palabra, es más sencilla la respuesta y es precisamente Dios el que está obrando en medio de todo esto. Es el que tiene el control de todo.
Y todo esto que está sucediendo precisamente es parte del plan de Dios, para que muchos se arrepientan, lleguen al conocimiento de Dios y muchos cristianos, como dice la Escritura, se levanten o nos pellizquemos o nos alentemos, hagamos algo, como decíamos en tiempos antes de la pandemia, ¿no? Y pongamos las pilas. Y la realidad es que en el Señor tenemos absolutamente todo eso para vivir. Y una de las cosas grandes que vemos en la Escritura es la gran necesidad, que la Escritura nos muestra, es la gran necesidad de todas aquellas cosas que el ser humano necesita para ser animado en la vida espiritual. Por supuesto, disfrutar de Dios. Y cuando hablamos de disfrutar de Dios, es disfrutar de su amor, de su perdón, de su gracia. Y la realidad es que todo eso es lo que sostiene a una persona. Puede que esté sano, puede que no haya pasado por ninguna enfermedad de estas, puede que tenga muchos recursos, pero puede estar diciendo, a mí nadie me ama. Su conciencia cargada por cantidad de pecados, su vida vacía y viviendo en una continua soledad, donde no encuentra a nadie. Seguro ha sido una experiencia donde todos hemos pasado, donde hemos tenido que decir, pero cuento con el Señor. Y si tenemos al Señor, lo tenemos todo, lo que pasa es que hay que disfrutarlo. Por eso, qué importante es que dediquemos este espacio para meditar en un tema muy importante que es el amor. Pero no el amor de ese humano, no el amor de ese mundano, de ese que en vez de alentarnos, nos llena de amarguras y tristezas. A veces decimos amar, pero la realidad no es eso, estamos odiando en vez de amar. Cuando decimos, yo voy a ayudar a alguien, pero estoy esperando, eso no es amor de Dios. Y en el cristiano, lo que hay es el amor de Dios. Por eso el amor incomprensible, del cual vamos a hablar hoy, es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es incomprensible. Es incomprensible el amor de Dios porque Dios es incomprensible. A veces tomamos muy a la ligera el amor y hablar del amor de Dios. Y aún atrevernos a decir que amamos muchísimo. Pero la realidad es que es tan incomprensible como lo es Dios. Es tan perfecto como Dios lo es. Dios es perfecto. Por lo tanto, su amor es perfecto. Pero la gran noticia para nosotros es que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. La vida de Dios está en nosotros, por lo tanto ese amor está en nosotros. Y por lo tanto somos llamados a amar de esa manera. No como el mundo lo hace, sino como Dios lo hace. Ese es el fluir de Dios y de la vida de Dios en nosotros. Amar de esa manera. Y vamos a ver hoy 3 ejemplos que nos da la Escritura acerca de este amor y cómo Dios mostró su amor para con nosotros y a través de la historia también. Vamos a ver exactamente que Dios a través del tiempo ha mostrado de muchas maneras ese amor perfecto, ese amor que es maravilloso. Así que mientras compartimos acá, hablar del amor incomprensible, es hablar de Dios mismo. Es hablar de Dios mismo. Y al hablar de Dios mismo, pues imagínense ustedes, es algo en lo cual podemos profundizar tanto, pero tanto, hermanos, que nuestra vida no nos va a alcanzar para saber exactamente. Pero sí vamos a ver claramente que vamos a avanzar y somos llamados a eso. La pregunta es cómo hacerlo en estos tiempos. Podemos ver el mundo de muchas maneras. Podemos ver la situación que vivimos de muchas maneras. Para unirnos al mundo en esta situación,
y quejarnos y lamentarnos y buscar maneras de ayudar y de hacer muchas cosas, ¿cierto? En lo físico y material. Pero ojo que la iglesia está llamada para ayudar en cosas mucho más importantes, y es en que todos aquellos que tendrán que morir por causa de este virus puedan ir a la presencia de Dios, y eso sí está en nuestras manos como instrumentos de Dios. Ayudar a muchos otros cristianos que están caminando en estos días con muchas dificultades, a levantarse, a buscar refugio en el Señor, a crecer y desarrollarse, para poder ser esos instrumentos en las manos de otros. Así que, hermanos, 3 ejemplos, y vamos a mirar desde el mismo Génesis, cuando Dios desde allí empieza a mostrar el amor de Dios para la humanidad. Solo el amor de Dios puede llenar todos los vacíos del ser humano. ¿Cuántos en la última semana han dicho, de pronto no a otra persona, sino a sí mismo, pero ¿quién me ama a mí? ¿Quién me ama a mí? Muchos están diciendo, a mí no me ama nadie, ¿no? Y otros se quejan porque dicen, claro, este me hizo un favor, pero buscando algo de mí. Y vivimos en ese ambiente terrible. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Les invito a que hagan un círculo grandísimo y resaltado en una palabrita de este texto, y es en el tal, porque de tal manera. Ese tal tiene un contenido tremendo si lo miramos a la luz y el contexto de toda la Escritura. De tal, ese tal quiere decir que es inmenso, que es demasiado grande la manera como Dios amó al mundo. Porque la muestra exactamente está en que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer ejemplo lo vamos a mirar aquí en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13, para que estemos ahí ubicados. Diciendo que el amor de Dios es incomprensible pero real. El amor de Dios es incomprensible pero real. Es decir, que no lo vemos, no lo entendemos del todo, por supuesto, pero saben, vemos los hechos. Vemos los hechos, los palpamos, los sentimos también, porque algunos hablan mucho del sentir, también lo sentimos. El amor de Dios, en primer lugar, el amor de Dios siempre da, siempre da. Y en Génesis 3, 8 al 3 encontramos la historia de Adán y Eva, la primera pareja hecha por Dios para comenzar todo esto de la humanidad. Y solamente citando unos textos de esta historia, vamos a ver cómo Dios muestra su amor aquí para estos personajes, que en un sentido podríamos decir hicieron tanto daño, porque a través de ellos entró el pecado, y el pecado dice que fue llevado a toda la humanidad, y por el pecado la muerte también entró en este mundo, y exactamente también por ellos. Así que dice el texto, después de que Adán y Eva habían seguido la idea de Satanás, de la serpiente, y le habían creído, dejando a Dios a un lado de plano, como está haciendo y como ha hecho el hombre siempre, creyéndole al diablo y desechando a Dios. ¿Qué hace Dios frente a esa situación? Dice el versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Habían acabado de pecar. Y ese Dios maravilloso con el cual se relacionaban y vivían y gozaban y hablaban, todas estas cosas, ahora dice que al escuchar la voz de Dios que se paseaba por todo lado de este huerto, tanto el hombre como la mujer se escondieron.
Eso fue la actitud que ellos tomaron ahora. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Mire. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, entonces dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. El resumen de esta historia, después del pecado, nos muestra allí exactamente la actitud del hombre en relación con Dios. ¿Qué actitud asume el hombre? Esconderse, huir, mentir, tapar, ser irresponsable, echarle la culpa a otros, todo lo que quiera. Esa es la actitud del hombre. Terrible este Adán y Eva, ¿no? Pero sabe, exactamente estamos ahí nosotros pintados, porque somos exactamente herencia de ellos. Y es lo mismo, la misma situación en nosotros. Pero ¿cuál es la actitud de Dios? Que es lo más importante en este momento. ¿Cuál es la actitud de Dios? Dice, y ahí tenemos por lo menos 4 cosas para mirar. Primero dice que Dios, entonces, más Jehová Dios llamó al hombre, es decir, lo llama, lo que quiere decir que lo buscó. Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Segundo, toma la iniciativa de buscarlo a pesar del rechazo y a pesar de lo que habían hecho. Tercero, buscó siempre el bien de ellos. ¿Para qué los buscaba? No los buscaba exactamente para hacerles daño a ellos. Los buscaba buscando el bien de ellos en medio de la situación en que estaban. ¿Los confronta? Sí. ¿Les hace ver lo que hicieron? Sí. Pero todo eso no era para buscar el mal de ellos, sino exactamente para buscar el bien. Más adelantico, en el versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otra cosa más. Dios dio a una solución definitiva a Adán y Eva, porque en este versículo encontramos la promesa del Señor de que iba a restaurar al hombre, de que iba a darle una salida definitiva, resolviendo el problema en el que se ha metido Adán y Eva, que es el pecado. ¿Cómo? A través de la descendencia de la mujer, donde vendría el Salvador, Jesucristo, para morir en la cruz y entonces resolver el problema del pecado, y así el hombre pudiera volver y regresar a Dios, darle una salida para que regresara otra vez a Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor después con Jesucristo. Pero aquí en este punto de la historia podemos ver el primer ejemplo, y es que el amor de Dios siempre da. ¿Qué hizo Dios a pesar de ver a Adán y Eva en esta condición? Simplemente dio, dio y dio. ¿Lo rechazaron? Él buscó. ¿Fueron irresponsables en responder a Dios acerca de lo que habían hecho? Dios siguió dando. Ante todo lo que ellos hicieron, Dios simplemente dio, porque de tal manera amó Dios, dice. Y ese amor es el que da, y da, y da, y lo vemos aquí exactamente representado, claramente, en relación con Adán y Eva, después de haber pecado. Ese es el amor de Dios. Dios les muestra su amor a Adán y Eva, de ninguna manera les dice que los ama. No les dice: venga para acá, mijitos, yo los amo, los quiero muchísimo. No les dice eso, simplemente obra en bienestar de ellos. Por eso, una manera de definir el amor es esa, ¿no? El amor ágape, el amor de Dios. Es la acción en favor de otros,
buscando el beneficio de ellos sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso es. Y de esa manera amó Dios a Adán y Eva, les mostró su amor. Estaban desnudos. Y dice que se había escondido porque le dio vergüenza y cosieron unas hojas y se taparon. ¿Dios los dejó en vergüenza? ¿Los dejó en esas condiciones? No, más adelante vemos en este mismo capítulo que Dios mató animales, sacó de allí las pieles, hizo abrigos y los vistió. Eso fue lo que Dios hizo. Para que miremos que no fue simplemente un asunto espiritual, no fue simplemente un asunto de ánimo, fue un asunto también físico y material, donde Dios también los vistió, y no los vistió de cualquier manera, sino de la mejor manera. Dios no simplemente muestra, no solamente dice o no dice que ama, no nos vive diciendo, ustedes en la Escritura no encuentran tanto que Dios nos ama y que yo te amo, no dice. Lo que encontramos son muestras siempre del amor de Dios, de que Él nos ama. Así que en primer lugar, el amor de Dios siempre da. Por lo tanto, el amor ágape, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que está en nosotros para desarrollar hacia los demás, es el amor que siempre da, aunque no nos den. La segunda cosa la encontramos en otro ejemplo muy interesante allí de la Escritura, en el capítulo 4 ahora. En el capítulo 4 del mismo libro de Génesis. Y otra característica muy importante que podemos ver allí es que el amor de Dios corrige. El amor ágape, el amor de Dios, siempre corrige. A Dios le interesan las personas y busca que sean mejores cada día. Y una realidad del ser humano es que siempre queremos andar por donde no es. Siempre queremos buscar el camino que no es correcto. Por lo tanto, una manera que Dios ha usado a través de la historia y que siempre ha usado es el amor, ese amor que corrige. Porque el que ama corrige también, por supuesto. No le lleva la idea. Por eso al principio comentaba algo acerca del amor mundano. El amor mundano no le pone cuidado a eso. Dice, no, yo no le digo nada si lo veamos yéndose al hueco. Sin embargo, no, porque pobrecito, va y le duele, va y se siente, ¿no? No. Si ustedes notan el amor de Dios, busca el bien. Y buscar el bien no es darle a las personas lo que quieren, sino lo que necesitan. Y eso es muy importante. El amor de Dios corrige. Dice el texto, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra en ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Hasta ahí, todo bien. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora tenemos el ejemplo de Caín. Como dice al comienzo, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. El siguiente hijo, Caín. Pero este hombre, frente a la situación que presenta el texto, al presentar las ofrendas, tanto Abel como Caín, pues dice que Caín exactamente presentó la ofrenda a su manera, lo que él quiso y como él quiso. Y entonces, frente a algo mal hecho, que no era exactamente lo que Dios le pedía, dice, después de que Dios miró,
con desagrado la ofrenda de Caín, dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios, ¿qué estaba haciendo con esta actitud hacia Caín? Precisamente mostrándole su amor. Porque no era lo correcto lo que estaba haciendo Caín. Con esa actitud, como muestra, entonces sale lo que hay en Caín, dice la siguiente parte, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que se desanimó y se enojó, se llenó de ira. Cuando Dios le dice que la cosa no es así como él la había hecho. Cuando no miró con agrado su ofrenda, entonces Caín, ¿qué hace? Se enoja. Entonces Dios, en ese amor, en el versículo 6 dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Una pregunta muy parecida a la que usó Dios con Adán y Eva, solamente que aquí hablando de la situación de Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te desanimas? Si lo que has hecho está mal hecho. Si lo que has hecho no es exactamente lo que se le ha pedido. Y sin embargo se pone bravo. Sin embargo se enoja. Y entonces el Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le está mostrando Dios? Las maneras correctas de hacer las cosas. Y dentro de su amor le está corrigiendo, le está reprendiendo, pero está buscando que Caín coja el camino correcto, que camine por donde es. Pero también si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, si quieres coger ese camino, pues ahí está, en palabras muy nuestras. 4 cosas para repasar ahí ese punto y para ver que el amor de Dios corrige. No solamente es cuchicheo, porque Dios no nos cuchichea, Dios hace actos y obras que benefician exactamente la vida del ser humano, y eso es lo que ha hecho. Y es el mismo amor que está en nosotros, que debe llevarnos a obrar en beneficio de otros, para su bienestar espiritual e integral. Dios le habló honestamente a Caín, número 1, honestamente, claramente, como dicen, la verdad. Pero la verdad no para condenar, no para juzgar, sino para buscar corregir el camino en el cual estaba este hombre, Caín. Segundo, Dios buscó a Caín cuando andaba en pecado y rebelde. Dios no se apartó de Caín, y lo que hizo Caín gravísimo, muy grave, que muchos de los que estamos aquí conectados podríamos decir, uy, yo ni por la mente, ¿no? Claro, mató a su hermano, se rebeló contra Dios, alegó contra Dios, bueno, cualquier cantidad de cosas hizo. Sin embargo, ¿Dios qué hizo? Dios lo buscó, Dios lo buscó, Dios no lo rechazó. Hoy, y en el ser humano, cuando se nos sale todo eso de humano, entonces frente a cualquier ofensa, frente a cualquier cosita que nos desagrada de una persona, de una vez como dicen por ahí, la abrimos, ¿no? La abrimos del parche, ya no nos agrada, ya no nos cae bien, cuando realmente esas son las personas que necesitan el amor de Dios, necesitan la muestra del amor de Dios. Versículo 11, encontramos otras 2. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar tus fuerzas, errante y extranjero serás en la tierra. Otra cosa que hace el amor, le hace ver el mal en que andaba, le muestra el camino torcido en el que venía o en el que está, pero también le amonesta advirtiéndole las consecuencias que vienen por sus hechos. Eso hace parte del amor. Por eso cuando buscamos en la Escritura y vemos toda la instrucción de Dios ahí para nosotros, perfectamente vamos a ver todo un manual de amor, donde no solamente Dios nos muestra su cuidado, su gracia, su ternura a través de tantas cosas, sino que también nos muestra clara y honestamente el camino torcido por el cual queremos ir o vamos en muchos casos, y aún nos muestra las consecuencias si seguimos por ahí.
¿Eso cómo es? ¿Eso qué es? Eso es amor. Amor es el que busca el bien del otro, sin importar nada. Así no nos quieran, así no nos amen, así no nos busquen, así piensen lo que quieren. Lo que interesa es buscar el bien de los demás, sin esperar nada a cambio. Pero el amor verdadero da y siempre da. Segundo, corrige. Si vemos al otro torcido, si vemos al otro rumbo al abismo, hay que corregir, porque el que ama, corrige. Y buscar el bien es corregir el camino, no solamente decir pobrecito, pobrecito. No. Aunque las circunstancias sean muy difíciles, complicadas en cualquier plano, Dios lo que quiere es que disfrutemos de la vida con Él. Y esa vida primordialmente es espiritual. Así que Dios le muestra a Caín que lo ama. No le dice simplemente que lo ama, sino que realmente lo ama. Y todas estas son muestras de amor. Ahora, ¿Caín aceptó y disfrutó del amor de Dios? Pues no quiso. Quiso su camino, su rumbo, vivir aparte del amor de Dios. Y terminó en sus propias consecuencias y llevando pues según sus decisiones. Y la tercera cosa, el tercer ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, por supuesto, en el libro de Filipenses el capítulo 2, los versículos 5 al 8 que ya leíamos esta mañana. Y ahora podemos ver allí en este ejemplo que el amor de Dios entrega. El amor de Dios entrega o exige entrega, como quieran verlo. Y esto es lo que Dios ha mostrado a toda la humanidad. Y está más reflejado en el versículo que leíamos al comienzo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, ahí está la palabra, entregó a su Hijo unigénito. Entregó. Y ese entregó es entregar lo más preciado, lo más valioso, lo más grandioso, algo muy importante. Que si quisiéramos dejar hasta ahí, podríamos reflexionar en esto, ¿no? Hablamos de amor. La pregunta sería, ¿qué he entregado? ¿Qué es lo último que he entregado? Y que me puede llevar a decir, ¿realmente estoy amando? ¿O de qué tal manera estoy amando? Pero si no hemos entregado nada, hermanos, es solo teoría nomás. Dice el texto en el versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir que hubo en Él, el cual siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su posición como Dios, note bien, su posición como Dios, no la tuvo Él para aferrarse y decir es que yo soy Dios, entonces no me puedo rebajar, no me puedo bajar de ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, bajándose de esa posición, pero colocándose allí, al nivel de todos aquellos hombres débiles, terrenales. ¿Ve? Dice, forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre se humilló, porque la más grande humillación podría ser esa, ¿no? Siendo Dios, colgado en una cruz, siendo escupido. ¿Qué más grande humillación? ¿Para qué? ¿O por qué? Por amor a la humanidad, por buscar el bien de todo un mundo de pecadores perdidos, condenados, que no tienen absolutamente nada que ofrecer a Dios y en una situación sin esperanza. Escupido y de todo, la más grande humillación que sufrió, porque tomó esa condición de hombre,
despojándose de su posición de Dios para buscar el bienestar de otros. Y no solamente de otros, sino de unos pecadores, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sí es amor. Eso sí es algo que trasciende realmente. Eso sí es algo que impacta. Eso sí es algo que cambia vidas realmente. Entonces, resumiendo y repasando esto, vea. Despojándose de su gloria fue lo que el Señor hizo. Despojarse de su gloria, de su posición. ¿Queremos amar como Dios ama? Tenemos que bajarnos de allá donde nos colocamos a veces. Creemos que estamos por arriba de los demás. Tenemos que bajarnos al nivel de los otros y humillarnos en muchos casos para amar de verdad. Haciéndose igual al hombre, al nivel de los otros, porque en materia de humanos no somos diferentes, somos iguales, solamente que somos perdonados por el Señor. Humillándose a lo peor que puede sufrir un ser humano y entregando todo, porque el Señor entregó todo por el bienestar de otros. Así que, hermanos, y todos los que están aquí conectados esta mañana, el amor de Dios entrega, exige entrega, si hablamos de otra manera. El amor no es una cuestión teórica, no es una cuestión de palabras, no es una cuestión de buscar palabras para animar a otro diciéndole yo te amo. De ninguna manera. Primero, con Adán y Eva, el amor de Dios da y siempre da, es el ejemplo que vimos ahí. Siempre da y sigue dando, esa es la idea. El amor de Dios, ¿qué hace también? Corrige. El amor de Dios corrige. Y buscar el bien, mucho más del ser humano que es pecador y que tiene la tendencia al mal. El amor se va a ver siempre a través de buscar corregir el camino de aquellos que amamos de verdad. Pero el amor también entrega, es decir, entrega lo que sea en beneficio de otros. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros como creyentes? Número 1, disfrutando de ese amor verdadero que Dios nos ha dado y con el que nos ha amado. ¿Sabe? Si usted encuentra que en su vida no ama, es porque no está disfrutando de ese amor de Dios. Porque cree que se lo ha ganado, o porque cree que es por sus obras, o porque es muy bueno y entonces se merece algo. No, el amor de Dios es un regalo para nosotros. Y así como lo disfrutamos, entonces vamos a poder amar a otros también. Dios ama a la humanidad mostrándole su amor perfecto, que no exige nada, que es sin condiciones. Dios ama de esa manera. 1 Corintios 13, 4 al 8. Dice allí el apóstol Pablo que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo, que el amor nunca deja de ser. Ese es el amor perfecto. Ese es el amor incomprensible, hermanos, el cual está en nosotros y que Dios quiere que desarrollemos también para o en relación con nuestros semejantes. Ese es el amor eterno, el amor perfecto. ¿Qué se necesita entonces para amar? ¿Qué se necesita para que nosotros amemos? Muchos han optado por vivir orando y pidiéndole a Dios que les ayude a amar. Otros dicen que necesitan tiempo para arreglar su vida y poder amar a otros. Pero ¿sabe qué se necesita para amar? Entendiendo que Dios nos ha amado a nosotros y nos ama y que ha derramado su amor en nuestros corazones. Sencillamente tener a alguien que sea el objeto de nuestro amor, así como Dios lo ha hecho. Dios tomó la decisión de amar a la humanidad de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree
tenga vida eterna y no se pierda. De esa misma manera nosotros podemos tomar la decisión de amar a quien sea, entregando lo que sea necesario para que todo aquel que quiera caminar con nosotros, que quiera aprovechar de ese amor de Dios, disfrute de la vida de Dios. Eso es. Ese es el verdadero amor. Es perfecto. No cambia, nunca cambia. El amor del mundo, el amor del hombre hoy acá, es imperfecto. Es finito, no dura, cambia todo el tiempo. Por eso la gente se enloquece diciendo, pero al fin me ama o me odia. Porque un día buscan el bien, hacen algo a favor, al otro día están exigiendo. Y en un constante cambio todo el tiempo. El amor de Dios es perfecto y está en nosotros. Dios no nos ama porque haya encontrado algo atractivo en nosotros, sino porque decidió hacernos el objeto de su amor. Él nos hizo a nosotros el objeto de su amor. Quiso amarnos y nos ha amado y nos amará así por siempre. ¿Por qué no nos aprovechamos del amor de Él? Para vivir y para que ese amor se vea reflejado hacia la vida de otros. ¿Saben? Solo el amor de Dios puede llenar todos nuestros vacíos y todos los vacíos del ser humano y hacer de nuestras debilidades fortalezas, porque el amor nos constriñe, dice la Escritura, es decir, nos obliga a vivir vidas diferentes y caminar con el Señor. Así que, terminando, meditemos en esto, vea. El amor de Dios es incomprensible para el ser humano. Por supuesto. Nunca vamos a llegar a la comprensión total. Y ya usted puede hacer este ejercicio en su mente, ¿no? Decir, pero ¿cómo es eso? Yo siendo así como soy, tan pecador, aún haciendo cosas contra Dios, y Dios me ama a mí y busca el bien para mí. ¿Saben? Eso no lo entendemos. Pero la Escritura dice que Él nos ama así. Y solo se puede disfrutar por la fe, es decir, de creer lo que la palabra de Dios dice. Creerlo. Porque es invisible, pero es real. Los hechos se ven. No dice que nos ama, solo se ven sus hechos. Y creo que de esa manera tenemos que aprender a amar. Así que, hermanos, el ánimo es a que busquemos en el Señor ese refugio, no solamente para que nos guarde de cosas que nos asedian en este tiempo, enfermedades y otras, sino para que guarde nuestro corazón, para poder disfrutar de ese verdadero amor de Él, de sentirnos valiosos para Él, importantes para Él, porque Él sí nos ama sin condiciones. Y de esa misma manera, poder amar a otros sin importar lo que suceda. Les invito a que oremos y le digamos eso al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por amarnos de una manera tan grande. Y gracias también por usarnos como instrumentos para que ese amor sea extendido a otras personas. Y si usted está conectado y no ha creído en Jesucristo todavía, pues el amor de Dios está reflejado en Jesucristo, que entregó su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor, Jesús fue a la cruz por usted que no ha creído. Ábrele su corazón hoy y dígale: Señor, hoy confío que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mí y te acepto en mi vida. Dígale eso y empiece a caminar con el Señor de una manera seria y responsable. Oremos. Padre, muchas gracias por tu gran amor, porque es por tu amor, Señor, que hoy podemos aquí estar juntos compartiendo, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor, que nos da y nos da todo el tiempo, sin condiciones.
que nos corrige, Señor, porque muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y Señor, porque la entrega que tú has hecho es muy grande, el precio ha sido muy alto que pagaste para salvarnos, para buscar nuestro bienestar, de no ser condenados, sino tener la vida eterna y hoy disfrutar de esa nueva vida que nos has dado. Te ruego, Señor, por aquella persona o aquellas personas que están conectadas que todavía no han confiado en ti como Salvador, que hoy reconozcan que tú eres el Salvador, que entregaste su vida en la cruz para salvarlos y que puedan caminar contigo también, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos también, por ese amor tan grande con el que les amas y por la manera como les usas y seguro le usarás para que tu amor, Señor, sea extendido a más y más personas y sea tu vida, Señor, reflejada en cada uno de nosotros. Y muchos puedan decir que realmente somos discípulos tuyos por la manera como nos amamos. Muchas gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable.